Desde el momento en que nacemos, nuestra mente comienza a moldearse bajo la influencia de nuestro entorno. Aprendemos qué es aceptable y qué no lo es. Nos enseñan a reprimir ciertas emociones, a ocultar deseos que no encajan con lo que se espera de nosotros. Sin darnos cuenta, comenzamos a fragmentarnos, dividiendo nuestra psique entre lo que mostramos al mundo y lo que dejamos en la oscuridad. Carl Jung llamó a esta parte oculta de nosotros mismos la sombra. La sombra no es un simple concepto psicológico, es una realidad que opera en el trasfondo de nuestra existencia. No desaparece por ignorarla, sino que se manifiesta de formas sutiles y a veces devastadoras. En cada reacción exagerada, en cada sentimiento de culpa sin razón aparente, en cada juicio severo hacia los demás, hay un rastro de nuestra sombra pugnando por salir a la superficie. Pero, ¿por qué creamos esta sombra en primer lugar? A lo largo de la infancia buscamos amor y aprobación. Para recibirlos aprendemos a moldear nuestro comportamiento. Si un niño expresa rabia y es castigado por ello, aprenderá que la ira es inaceptable y la esconderá. Si muestra demasiada creatividad en un entorno rígido, reprimirá su imaginación para encajar. Lo que no encaja en la imagen que los demás quieren de nosotros, lo sepultamos en nuestro interior. Así es como la sombra comienza a formarse, con todo lo que hemos negado de nosotros mismos por miedo al rechazo. Lo interesante es que aquello que negamos no desaparece. Jung advertía que todo lo que reprimimos busca expresarse de alguna manera. Una persona que ha aprendido a reprimir su agresividad podría volverse pasivo-agresiva, descargando su frustración en gestos sutiles en lugar de afrontarla directamente. Alguien que rechaza su ambición podría sabotearse constantemente, encontrando excusas para no perseguir sus sueños. La sombra se filtra en nuestras acciones incluso cuando creemos tener todo bajo control. Pero el impacto de la sombra no se limita a nuestras emociones o comportamiento. También influye en cómo vemos el mundo. Proyectamos nuestra sombra en los demás sin darnos cuenta. Lo que más nos molesta de otras personas suele ser un reflejo de algo que negamos en nosotros mismos. Si alguien desprecia a los que buscan reconocimiento, podría ser porque en el fondo anhela ser visto pero no se lo permite. Si una persona critica duramente a quienes son emocionalmente expresivos, podría ser porque aprendió a reprimir sus propias emociones. La sombra es un espejo, y la forma en que juzgamos a los demás revela mucho más sobre nosotros que sobre ellos. Lo más inquietante es que la sombra no solo influye en nuestras elecciones, sino también en lo que creemos que es nuestro destino. Una persona que ha aprendido a reprimir su autenticidad se convencerá de que es imposible vivir siendo fiel a sí misma. Alguien que ha ocultado su valentía bajo el miedo pensará que es incapaz de tomar riesgos. Nos convertimos en prisioneros de las partes de nosotros mismos que hemos negado, y ese encarcelamiento nos impide descubrir nuestro propósito. Pero si la sombra puede condicionar nuestra vida de manera tan profunda, ¿qué pasaría si, en lugar de temerla, aprendiéramos a comprenderla? Jung no veía la sombra como un enemigo, sino como una parte vital de nuestra psique. Dentro de ella no solo se encuentran nuestras inseguridades y miedos, sino también nuestro mayor potencial. La rabia reprimida podría ser la energía transformadora que necesitamos para defendernos. La creatividad negada podría ser la clave para descubrir una vocación. Incluso los aspectos que más rechazamos de nosotros mismos pueden contener las respuestas que hemos estado buscando. Lo que Jung proponía no era eliminar la sombra, sino integrarla. Pero para hacerlo, primero es necesario reconocerla. Y reconocer la sombra no es un proceso sencillo, porque va en contra de todo lo que hemos aprendido. Nos han enseñado a identificarnos solo con lo positivo, con lo aceptable, con lo que nos hace sentir cómodos. Pero el verdadero autoconocimiento no es solo mirar la luz, sino también adentrarse en la oscuridad sin miedo.
Es en esa oscuridad donde se encuentran las partes de nosotros que hemos negado durante demasiado tiempo, las mismas que podrían guiarnos hacia una vida más auténtica. Aceptar la existencia de la sombra es apenas el primer paso. Saber que existe no significa que automáticamente podamos verla con claridad. La sombra es esquiva porque ha sido construida en las profundidades de nuestra mente, en un lugar donde hemos aprendido a no mirar. Creemos conocer nuestra verdadera identidad, pero lo que llamamos yo es solo la parte de nosotros que ha sido permitida a la luz. Todo lo que ha sido reprimido sigue ahí, oculto, esperando el momento adecuado para manifestarse. Sin embargo, no basta con reconocer su presencia. Para descubrir su verdadero significado, hay que enfrentarla. Mirar nuestra sombra no es un acto intelectual, sino un proceso visceral. Es incómodo porque nos obliga a cuestionar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos gusta pensar que somos personas racionales, justas, equilibradas, pero cuando la sombra se hace visible, nos muestra todo lo contrario. Nos enfrenta con nuestras inseguridades más profundas, con los deseos que preferiríamos no admitir, con los sentimientos que contrarían la idea que hemos construido de quiénes somos. Y es precisamente ahí donde se encuentra el potencial de transformación. Lo que hemos rechazado de nosotros mismos no desaparece, sino que se convierte en un reflejo distorsionado de lo que realmente podríamos ser. Si alguien reprime su necesidad de independencia por miedo a la desaprobación, podría terminar viviendo una vida en la que siempre depende de la validación externa, sintiendo un vacío que no sabe cómo llenar. Si alguien niega su lado más ambicioso porque lo asocia con egoísmo, podría sabotear su propio crecimiento quedándose siempre en la mediocridad. Lo que negamos nos controla en secreto. Lo que evitamos mirar se convierte en el límite de nuestra existencia. Pero ¿qué ocurre cuando dejamos de luchar contra la sombra y comenzamos a escucharla? Jung creía que la sombra no es simplemente un contenedor de todo lo negativo, sino un territorio inexplorado de la psique en el que se esconden los aspectos más auténticos de nuestro ser. Allí, enterradas bajo la culpa, el miedo y la represión, están las partes de nosotros que podrían revelar nuestro propósito. Muchos de los llamados momentos de crisis personal no son más que manifestaciones de una sombra que ya no puede ser ignorada. Sucede cuando una persona que ha construido su vida sobre expectativas ajenas de pronto siente que todo carece de sentido, o cuando alguien que ha seguido las reglas sin cuestionarlas experimenta una insatisfacción inexplicable. Es la sombra reclamando su lugar. Cuando ignoramos estos llamados, el resultado suele ser una vida de frustración y conflictos internos. Pero cuando decidimos escucharlos, nos damos cuenta de que dentro de lo que más nos cuesta aceptar se encuentran las claves de nuestra evolución. Observar la sombra no significa dejarnos arrastrar por ella ni justificar nuestros impulsos destructivos, sino reconocer lo que hemos evitado y darle una nueva dirección. La rabia reprimida puede convertirse en un motor de cambio si aprendemos a canalizarla en la acción. La envidia que nos avergüenza puede revelar lo que realmente anhelamos si la examinamos sin juicio. Incluso los miedos más profundos pueden convertirse en aliados si en lugar de huir de ellos los usamos como guías para entender lo que necesitamos enfrentar. El problema es que estamos acostumbrados a interpretar nuestras emociones sin cuestionarlas. Sentimos rechazo hacia algo y asumimos que es simplemente así. Nos sentimos inseguros en ciertas situaciones y lo damos por hecho, sin preguntarnos qué parte de nuestra sombra está actuando en ese momento. Pero cuando comenzamos a observar nuestras reacciones con atención, sin tratar de justificarlas ni reprimirlas, descubrimos que no son irracionales ni arbitrarias. Son mensajes que la mente nos envía para indicarnos lo que necesita ser integrado. Nada en nuestra sombra existe sin razón. Cada rasgo, cada impulso, cada emoción reprimida tiene una historia, un origen.
No basta con intentar ser más positivos o ignorar lo que nos incomoda. Es necesario indagar en el por qué. ¿Por qué nos molesta tanto la arrogancia de otros? Tal vez porque nos enseñaron a reprimir nuestra propia confianza. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el éxito ajeno? Tal vez porque en el fondo no nos hemos permitido desearlo para nosotros. ¿Por qué evitamos ciertas conversaciones o situaciones? Tal vez porque tememos descubrir algo de nosotros que hemos tratado de negar. Lo que tememos en los demás suele ser un reflejo de lo que hemos enterrado en nosotros mismos. Lo que nos causa incomodidad en el mundo externo suele ser un eco de lo que hemos tratado de silenciar en nuestro mundo interno. Jung afirmaba que el proceso de individuación, el camino hacia una vida auténtica, solo es posible cuando dejamos de dividirnos en lo que somos y lo que no somos, cuando reconocemos que cada aspecto negado tiene un propósito, una función, una verdad que necesitamos integrar. Quien se atreve a enfrentar su sombra deja de ser una víctima de su propia mente y comienza a convertirse en un ser completo, porque solo cuando entendemos nuestras contradicciones podemos decidir qué hacer con ellas. Solo cuando aceptamos nuestra complejidad podemos encontrar la libertad. Y solo cuando abrazamos la totalidad de lo que somos, podemos descubrir nuestro propósito más profundo. Cuando una persona se atreve a enfrentar su sombra, algo cambia en su percepción. Lo que antes parecía inexplicable comienza a tener sentido. La ansiedad constante, la frustración recurrente, las emociones que surgían sin control, todo deja de ser un enigma cuando comprendemos que la sombra no actúa contra nosotros, sino que intenta comunicarnos algo. Pero este descubrimiento no es suficiente por sí solo. Mirar la sombra sin actuar es como abrir una puerta y no cruzarla. El verdadero cambio ocurre cuando decidimos integrar esa parte oculta de nuestra psique y convertirla en una fuente de poder personal. La integración de la sombra no es un proceso instantáneo. Es un camino de aprendizaje en el que, poco a poco, vamos rescatando lo que habíamos enterrado. No se trata de aceptar nuestra oscuridad de manera pasiva ni de justificarnos con la idea de que así somos, sino de transformar esas partes reprimidas en recursos valiosos. Jung veía este proceso como una especie de alquimia psicológica. Convertir lo inconsciente en consciente, lo destructivo en constructivo, lo reprimido en potencial. Para muchos, esto comienza con un cambio en la relación con sus propias emociones. En lugar de reprimir la ira, comienzan a preguntarse qué está señalando. Tal vez indica que han estado permitiendo demasiado, que han callado lo que debían expresar, que han aceptado menos de lo que merecen. En lugar de sentir culpa por la ambición, empiezan a verla como el reflejo de un deseo profundo de expansión. En lugar de negar el miedo, lo usan como una brújula para descubrir qué aspectos de su vida necesitan mayor atención. Pero integrar la sombra no es solo un trabajo interno. Se manifiesta en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Alguien que ha vivido bajo la máscara de la complacencia descubrirá que puede decir no sin sentirse culpable. Alguien que ha temido el conflicto aprenderá a expresar sus límites sin agresividad. Alguien que ha reprimido su creatividad se dará cuenta de que no necesita permiso para crear. Y cuando esto sucede, la vida cambia de manera radical. Uno de los efectos más notables de la integración de la sombra es que la proyección sobre los demás disminuye. Ya no es necesario ver enemigos en todas partes, porque comprendemos que lo que antes nos irritaba en los otros era solo un reflejo de algo no resuelto en nosotros. Se deja de buscar validación externa de forma desesperada, porque el reconocimiento más importante ya no viene de fuera, sino de la propia aceptación. Y sobre todo, se deja de vivir en un estado de constante lucha interna, porque ya no hay partes de la psique que compiten entre sí, sino una mente que trabaja en conjunto.
Muchas personas creen que encontrar su propósito significa descubrir una actividad concreta, un trabajo específico, un objetivo externo. Pero el propósito no es algo que se busca fuera, sino algo que emerge cuando nos volvemos íntegros. La sombra contiene fragmentos perdidos de nuestra identidad y al recuperarlos, descubrimos nuevas direcciones en la vida. A veces, la clave del propósito está en lo que hemos evitado por años, en las pasiones que abandonamos porque no eran prácticas, en los impulsos que sofocamos porque parecían incorrectos, en las emociones que reprimimos porque no encajaban con la imagen que queríamos proyectar. La paradoja es que muchas veces lo que más tememos de nosotros mismos es lo que más necesitamos para avanzar. Aquello que nos avergüenza podría ser precisamente lo que nos hace únicos. Lo que hemos considerado una debilidad podría convertirse en nuestra mayor fortaleza si aprendemos a utilizarlo de manera consciente. La clave del poder personal no está en eliminar la sombra, sino en hacerla parte de nosotros sin que nos controle en la oscuridad. Cuando esto ocurre, se produce un cambio profundo en la manera en que vivimos. Las decisiones ya no están basadas en el miedo, sino en la autenticidad. Ya no se elige desde la necesidad de encajar, sino desde la verdadera esencia. Las oportunidades comienzan a aparecer no porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora se es capaz de verlas. La vida deja de ser una lucha por encajar en un molde y se convierte en un proceso de expresión genuina. Este es el camino de la individuación del que hablaba Jung. No se trata de alcanzar la perfección, sino de volverse completo. No de eliminar lo que consideramos defectos, sino de entender qué función tienen en nuestra psique. No de vivir sin sombras, sino de aprender a usarlas como guías. Porque solo cuando integramos todo lo que somos, sin miedo ni vergüenza, descubrimos la verdadera libertad. Al integrar nuestra sombra y dar espacio a las partes de nosotros mismos que habíamos negado, comenzamos a vivir con una nueva claridad. Lo que antes parecía un obstáculo, una carga o una debilidad, se transforma en una fuente de sabiduría. Comprender que todo lo que hemos rechazado puede ser parte del camino hacia una vida más auténtica y plena, nos permite liberarnos de las limitaciones que nos imponemos. Ya no necesitamos vivir en una lucha constante por ser lo que no somos. Al contrario, empezamos a aceptar lo que ya somos, con todas nuestras imperfecciones, contradicciones y sombras. El propósito no se encuentra fuera, no está en un logro o una posición específica, sino en la exploración continua de nuestra propia psique. El propósito emerge de nuestra autenticidad, de la valentía de enfrentarnos a nuestras propias sombras y de integrar todo lo que somos. Solo cuando nos aceptamos completamente, cuando nos reconciliamos con nuestras partes más oscuras, descubrimos que la vida comienza a alinearse de manera más fluida, más verdadera. La individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, no es un destino, sino un viaje. Un viaje que nos permite abrazar tanto nuestras luces como nuestras sombras, sin temer lo que descubrimos en el camino. Es en esta integración donde reside la verdadera libertad, porque cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, somos capaces de ser plenamente nosotros. Solo entonces entendemos que el propósito no está en un futuro lejano, sino en cada paso consciente que damos hacia nuestro interior. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí.
Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.